Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Tu Ritmo, programa número 5 de la temporada 15. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, aquí en marcha de nuevo con otro capítulo que yo creo va a ser muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Te tenemos por fin físicamente presente porque en el último programa tuvimos algunos problemas de conexión con... Se hizo complicado. Pero bueno, sí. Sobrevivimos a la retransmisión en marcha. Sí. Bueno, este año ya grabamos el primero de la temporada en itinere, lo grabamos encima de un monte. Tenemos por ahí alguna cosita más en exteriores que ya iremos contando, pero bueno, lo de grabar en el coche fue una circunstancia excepcional y os pedimos perdón si afectó en alguna manera la calidad, si afectó la presencia de Pablo evidentemente en el contenido, que se perdió parte de la charla con Mayalen, que fue muy interesante, y precisamente en el programa de hoy está de alguna manera relacionado con la charla con Mayalen. Porque aunque es algo que Pablo y yo hemos venido hablando durante la creación de esta temporada, ¿no? Durante la planificación, con Mayalen surgió, ¿no? El cómo la moda está impregnando ahora de una manera bastante visible el mundo del running o viceversa. Y hablando, Pablo, te dije yo un día, oye, ¿con quién podemos hablar de moda, running y de todos estos temas, estos vasos comunicantes? Y me dijo, ya está, lo tengo clarísimo, tenemos que hablar con Quique. ¿Cómo ha surgido el contacto con Quique, Pablo? Bueno, pues yo antes lo hablábamos y no sé desde cuándo lo tenemos, ahí tenemos ese contacto o le tengo en mente, pero desde luego para mí Quique Marina o SZ9, que como le conocerá la gente un poco en redes a través de su blog y demás, pues es una persona de referencia para hablar de moda y de deporte, sobre todo de zapatillas, desde hace muchos años. Su blog tiene ya casi 20 años en marcha y en el que podréis encontrar, os recomiendo 100% que le sigáis también en redes, ¿no? En Instagram y en Twitter, y tiene muchísima información, muchísima historia sobre lo que es moda y deporte y zapatillas sobre todo, y bueno, pues a mí era el nombre que me vino en mente y bueno, pues contactamos con Quique y ha aceptado nuestra invitación para charlar aquí un rato en este rato compartido aquí en A Tu Ritmo sobre ese trasvase, ¿no? De moda y deporte, que además con el mundo del running pues ha estado muy muy conectado porque bueno, pues es precisamente de donde ha surgido, junto con otros deportes, pero donde ha surgido esa corriente de las sneakers o de las zapatillas de deporte para uso casual, no tanto para uso deportivo, y que bueno, pues vamos a sacarle un poquito de chicha también con los cambios últimos que está habiendo en el mundo del running, con esas nuevas categorías de zapatillas como son las placas de carbono, el maximalismo, etcétera, que yo creo que también está influyendo a nivel estético. Totalmente. Tampoco lo teníais muy complicado para que yo aceptara una charla sobre zapatillas, ¿eh? No, ¿verdad? Oye, bueno. ¿quieres estar un rato charlando de zapatillas con nosotros? Era como, bueno, venga, vale. Creo que podré. Bueno, Quique, lo primero de todo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, no te prodigas demasiado, hemos intentado rescatar entrevistas tuyas, te hemos escuchado, estuviste con Javier Aznar en Hotel Jorge Juan hace varios años y te hemos visto... Además, si yo creo que todo el mundo que está un poco visible tiene ahí el punto del síndrome del impostor. O sea, a mí aquello me mató porque después de salir yo hablando de zapatillas, creo que los 2 o 3 siguientes habían ganado un Oscar o un Goya o tal, y era como, bueno, vale. Bueno, si por algo se distingue Hotel Jorge Juan, o bueno, últimamente no le sigo mucho la pista, no sé incluso qué están haciendo ahora, pero era como que el que entrevistaba a los mejores y entonces entrevistó al mejor en tu campo. Vale, que el mundo de las zapatillas lo acepto. Es un campo muy amplio y muy versado, ya que a nosotros nos encanta, sobre todo por la parte deportiva. Y aparte de agradecerte esta presencia en A Tu Ritmo, queríamos empezar conectándote un poco con el mundo del deporte. Pablo, me he intentado contar o hemos intentado descifrar antes de conectar contigo si tú eres deportista o qué tipo de carreras o demás haces. ¿Tú eres corredor? O sea, ¿cuál es tu contacto con el atletismo?
A ver, yo ahora mismo sería, y además teniendo ahí a Pablo, sería como ofensivo llamarme corredor, pero digamos que salió a correr toda la vida y no me ha gustado nunca ni seguir planes de entrenamiento, aunque las pocas veces que lo he hecho era cuando veía de verdad un avance. Eh, ni soy alguien que se prodiga demasiado en carreras populares y cosas así. Siempre lo he entendido como algo que tenía que ver conmigo, con algo que hacía yo para disfrutar yo solo. Y entonces siempre he corrido y siempre la gente me planteaba, ¿no? Tío, estás haciendo todos los domingos 20 kilómetros, ¿qué te estás preparando? Y yo, no. O sea, es en mi momento o para salir con 2 o 3 colegas o para... y justo, bueno, por unos cambios, por tener hijos y hijas y tal, lo abandoné del todo. Y justo hace unos meses me he propuesto volver y ahora es genial porque tengo todo lo que normalmente tienes después de una paliza de hora y media machacándote, pues lo tengo en 20 minutos de entrenamiento. Con 20 minutos de entrenamiento tengo las mismas sensaciones. Así que... Bueno, eso tiene una parte mala aquí, que dentro de poco, conforme vayas adquiriendo más fondo, pues esos 20 minutos ya se te quedarán cortos. Ya alargando, ¿no? Ojalá sea eso. Pero eso, no me considero corredor, o sea, no me considero atleta ni nada así serio, pero sí que he corrido mucho y sigo haciéndolo. Bueno, atleta popular como el 99% me atrevería a decir de los Bueno, seguidores de este podcast. Ahora el concepto de atleta se ha ampliado mucho, entonces ahora... Sí, además hay otro tema y es que como muchas de las cosas las traemos nominalmente de Estados Unidos, acaba llamándose atleta a alguien que hace deporte en general, ¿no? Entonces ya es un concepto como que para mí un atleta sigue siendo, por simplificarlo mucho, el que lleva clavo, si has entrenado con clavo o no, para mí es lo que diferencia. Y bueno, sabéis que siempre había una barrera ahí extraña entre corredores y atletas que por una parte es como lo que todos admirábamos, pero por otra los corredores populares sienten como que es algo distinto, ¿no? A lo que hacen ellos, ¿no? Sí, hay que irse más al concepto de federado, de cuando te haces licencia y compites en competiciones oficiales, porque ahora clavos también usan los que preparan oposiciones. No sí, sé sí, si se consideran atletas, pero bueno. Bueno, entonces, supongo que la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué relación tiene, permíteme decirlo, la persona que más sabe de zapatillas en España con las zapatillas de correr? ¿Cómo te enfrentas a una elección de con qué zapatillas corro? ¿Tiras por iconos de que sean bonitos? ¿Prima mucho la comodidad en este caso? ¿Cómo es tu armario? A ver, yo he conseguido con el tiempo, no sé si por estar siempre rodeado de zapatillas, que yo, como se dice en informática, esto de a nivel de usuario, soy bastante low key. O sea, también soy consciente de que por mis ritmos y por mis entrenamientos no necesito lo último ni nada. Pero he conseguido separar como qué es lo que me gusta y qué es lo que de verdad necesito yo para mi entrenamiento o para mi vida diaria, ¿no? Yo le pongo un ejemplo muy tonto a la gente que es como, porque en este mundo hay como mucha necesidad de acaparar productos, de tener muchas zapatillas, de tener muchos tal. Y es como, bueno, pues hay un momento en el que consigues verlo como, bueno, me están contando una historia, yo cuando voy a un museo admiro lo que veo, pero la mayoría de las veces no me voy a casa con un cuadro debajo del brazo, ¿no? No tengo esa necesidad de poseerlo, de tenerlo. También es una comparación muy estúpida porque hay una parte funcional que sí, no, es un producto de consumo, no evidentemente, claro. Pero
Pero yo consigo como separar los dos mundos y soy bastante normalito eligiendo calzados para mi vida diaria y que además llama mucho la atención porque todo el mundo espera como que vaya a llevar una cosa de lo más loca y habitualmente llevo productos muy normalitos y bueno, ahora mismo estoy corriendo. No sé si debería decir corriendo entre comillas, pero bueno. Corriendo. Con una Hoka Stinson 7 y es porque nunca había corrido con Hoka, tenía curiosidad y me parecía una zapatilla adaptada a lo que yo hago, que es trote cochinero y bueno, corro en esto que ahora le llaman gravel, ¿no? Que es un poco de asfalto, un poquito de tierra, un poco de... Y esas zapatillas coincidían más o menos en lo que me gustaba y tenía curiosidad por correr con Hoka. Y esa es la zapatilla con la que estoy corriendo ahora mismo. Por eso enlaza un poco con una de las temas que queremos comentar, ¿no? Que es la cantidad de... Hoka es una marca relativamente joven, están saliendo últimamente, no sé si toda la vida ha habido marcas deportivas nuevas que han estado ahí apuntando más allá de las clásicas, ¿no? De Adidas, Nike, Puma, Asics, etcétera, en el mundo del running, pero últimamente sí que estamos viendo como un resurgimiento de muchas marcas diferentes, además que vienen a veces muy, como le decía yo antes a Chema, del marketing directamente, que una historia ahí detrás que de repente sale una marca, o del producto, ¿no? De desarrollar un producto concreto y que no sé si es porque, bueno, por la globalización o por la situación del mercado ahora mismo que ha crecido mucho y permite entrar nuevas marcas, o por a nivel de producción, algo tan básico como esa barrera de entrada de esos grandes productores que hay, sobre todo en Asia, que hacen que, bueno, pues ahora mismo las tiradas de zapatillas, pues ya no hace falta fabricar 1 millón de zapatillas para que te puedan hacer un modelo concreto, sino que pueden hacer tiradas de 1.000 zapatillas o 2.000 zapatillas y con eso, pues a lo mejor una marca pequeñita con un bajo nivel de inversión y un poquito de marketing, pues pueden empezar a funcionar, ¿no? Y no sé si tenemos todos casos en mente ahora últimamente. Bueno, ON ya está subiendo muchísimo, que ha sido un acelerón de estos últimos 10 años, o Hoka, pero hay marcas muy pequeñitas como Normal o como otras que vienen del mundo del running o del trail running y que están, bueno, pues saliendo ahí como muchos champiñones y que ya veremos qué evolución tienen. No sé cómo lo ves tú desde el punto de vista un poco del desarrollo de marcas o de nuevos modelos o de nuevas... Sí, bueno, yo creo que ha pasado algo y es que en los últimos 15 años, 15-20 años, las grandes marcas asociadas al deporte han crecido muchísimo y han crecido muchísimo en ámbitos no tan relacionados con el deporte, ¿no? Si miráis las cifras de venta de Nike, o sea, no me atrevo a decirlo de cabeza, pero o sea, se pueden haber casi cuadruplicado en este tiempo, ¿no? Claro, a eso llegas a partir de no solo de los corredores, sino de un público mucho más amplio. Yo siempre tengo en mente una entrevista que le hacían sabéis que en Nike siempre trabajo con Wieden & Kennedy, que es su agencia de publicidad como básica, ¿no? Y en una entrevista a uno de los dos fundadores de Wieden & Kennedy, le decían en los años 90, pero tú cómo te relacionas, porque ellos eran conscientes de que ellos creaban un producto deportivo y que había mucha gente que no hacía deporte que compraba ese producto. Y le decía, ¿tú cómo te diriges a ese consumidor? Y el tío le decía, es que yo no me dirijo a él, es que a mí me da igual lo que haga él. Yo le hablo a los deportistas y si alguien más quiere entrar en nuestro estilo, que sean ellos los que se muevan. Y yo creo que para acelerar el crecimiento, las grandes marcas han hecho como el proceso contrario, de adaptar su producto a algo un poco más masivo. Yo creo que hay deportes que aceptan bien eso.
yo creo que bueno, iba a decir en el fútbol, quizás Más es un mal complicado. ejemplo, pero bueno. Pero hay deportes que aceptan bien que su producto de rendimiento luego pueda llevarlo por la calle cualquiera, pero hay otras marcas que quieren sentirse como que su marca es algo suyo y no es algo... Es como... Lo veo mucho en el ciclismo, ¿no? Por eso hay muchas grandes marcas que tienen problemas para entrar en el ciclismo, porque un ciclista quiere sentir que su marca se comunica con él, no con todos. Y yo creo que en el running pasa a medias, pero sobre todo pasa en el trail, ¿no? En el trail, alguien que viene del trail no quiere que su marca sea la misma marca que ve por la calle cuando está todo. Entonces eso yo creo que ha facilitado que mucha gente entre o sea, muchas marcas nuevas entren en el trail, y yo creo que toda la estética del running ahora mismo está muy centrada en lo que nace en el trail, y yo creo que es como la evolución, ¿no? Pequeñas marcas que gente del trail, como pasó también en el triatlón, ¿no? El triatlón durante una época era como el caldo de cultivo para probar cosas nuevas estéticas, y todo eso luego acababa llegando al running, ¿no? Sí, los modelos, Y los modelos de triatlón eran los de Colorinchis. Claro. era bueno, que se atreva la gente de triatlón que está loca, y cuando comprobemos si eso funciona, lo pasamos al running. Y yo creo que la idea del trail es un poco esa, y si os fijáis, On nació de un triatleta, Hoka nació en la montaña. Montaña. O sea, dos de los fundadores venían de Salomon. Hay muchas marcas pequeñas que están quitándole espacio a las grandes, y que vienen de eso, de hacer una comunicación más directa con el corredor, y que el corredor pueda entender que yo llevo este producto porque de verdad me están comprendiendo a la hora de enviar el mensaje. Claro, pero el running cuenta, creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Dentro de los deportes atléticos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si metemos en el mismo saco al triatlón, al trail, al running, no sé si atreverme a decir el ciclismo, no sé, debería haber dicho aeróbico más que atlético. Cuando se hace mainstream es cuando a las grandes marcas les interesa. Es decir, ahora mismo Nike, Adidas y compañía no van a dejar que entre cualquiera tan fácilmente al mundo del running, ¿no? Porque ya para ellos sí que se ha convertido en un mercado solo con los practicantes del deporte muy importante, ¿no? Me parece como Mi duda es, evidentemente es importante, pero cuando lo comparas con el mercado de lo casual, ¿es importante? O sea, que no tengo cifras, pero yo creo que la cantidad de productos que vende las grandes dentro de, le llamarán lifestyle o sportswear o algo así, es tan grande que el crecimiento del running, aun siendo mucho, no creo que impacte tanto. Sí, la parte que llaman ellos de performance. Ese es un debate muy clásico que ha habido cuando hablabas con gente de las marcas, ¿no? Y te decían, bueno, pues lo típico, ¿no? Como atletas, pues siempre decía, oye, ¿por qué no invertís más en pruebas, en eventos, en corredores y tal? Y te decían, bueno, es que al final, claro, para el responsable de Nike a nivel España, Portugal o Europa, dice, bueno, es que al final nuestra línea de performance, aunque sea muy identitaria nuestra, pero es que es un porcentaje de ventas comparado con lo que vendemos de calzado de calle, de streetwear o de ropa o de lo que sea, dices que es muy pequeño. Entonces tenemos que ese balance entre lo que nos identifica y nos sitúa como una marca deportiva de referencia y lo que vendemos a veces es un poco... no contradictorio, pero que no está en el mismo sitio. Hay que buscar ese balance. Y bueno, y estamos hablando de un deporte que quizás sea de los que más vende, ¿no? Eso, y iba a decir fútbol porque fútbol incluye las camisetas de fútbol.
Claro. Y eso supone mucho dinero. Eso habría que hacer un programa también de por qué no se venden camisetas de atletismo también. Bueno, yo creo que en eso hay mucho de esa barrera de identificación, ¿eh? Yo creo que tú le preguntas a un maratoniano quiénes son los 5 primeros los 5 primeros que han llegado en su prueba y posiblemente ni lo sepan. Y cualquiera que nunca hace deporte y que solo ve fútbol es capaz de decirte el 11 inicial del Madrid, del Barcelona, Entonces, hay como una barrera ahí entre populares y atletas que yo tenía cierta esperanza en Kipchoge porque me parecía... yo pocas veces he visto que maratonianos tengan como tanta pasión por un atleta, ¿no? Sí, Era sean como, tan inspiradores. Era como algo más reducido y era, bueno, si eres de este mundo, sí sabes de la importancia de este hombre. Pero que Chávez, yo creo que ha sido uno de los pocos que ha conseguido que cualquiera, aunque no esté relacionado con este mundo, le suene, tenga ahí como su relación con él. Sí, pero una vez nadie va con camisetas que ponga Kipchoge. Al final, por ejemplo, hay una asociación mucho más con eventos, ¿no? Es muy habitual el que la gente va corriendo con su camiseta de alguna mayor, de algún maratón, de alguna prueba tipo San Silvestre, prueba la Beovia, ¿no? Pruebas míticas, entre comillas. Eso sí que es muy habitual, esa asociación. Es más, hasta hay un poco no de clasismo, sino de decir, claro, si no la has corrido, ¿cómo llevas tú una camiseta de Beovia si no la has corrido? No te mereces llevar esa camiseta, ¿no? Entre comillas. No, o sea, sí, hay un debate ahí, ¿no? De reglas para usar una camiseta Ahora es como si te encuentras a alguien en el supermercado con una zapatilla de placa y sabes que no corre y dices, pero ¿para qué llevas una zapatilla con placa si no corres, ¿no? Ahí puede estar más relacionado con el performance, pero bueno, ahora sí que ves a gente con zapatillas que la gente no lo sabe, ¿no? Pero ahora muchas clases de estas de sneakers son de las zapatillas con las que los primeros maratonianos en los años 60, 70, 80 corrían con esas zapatillas que tú dices, pero madre mía, me pongo yo eso para correr ahora 42 kilómetros y me destrozo literalmente, pero bueno, son remakes de esas zapatillas originales de correr que ahora pues han evolucionado mucho. Sí. Bueno, la verdad es que es que da para muchísimas cosas. Me dejo ahí lo de Kipchoge para hablar de los atletas y de su influencia en otra cosa que te queríamos comentar que tenemos por aquí preparada, pero me interesa mucho ese tema, ¿no? El cómo hay marcas que desde el running se han ido a la calle, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no sé, a mí se me ocurre, sin ser súper experto, no sé, Cargo. Cargo tiene ciertos modelos de running míticos que han pasado a la calle que probablemente los que llevaban puestos no sabían que eran zapatillas de correr. Pero, por ejemplo, en el baloncesto sí que ha pasado más. O sea, uno llevaba una Air Jordan porque eran las que llevaba y no quiere un rendimiento de baloncesto, pero eran moda. En las de running yo creo que todavía no ha pasado eso, ¿no? Es decir, no llevas unas... Es que no se me ocurren modelos, unas Adidas, unas Nike Pegasus, por ejemplo. Bueno, no llevan las Pegasus actuales, pero sí llevan unas Pegasus de hace... Sí las hay modelo de calle de... Sí. En cierto modo, vamos, claro. De hecho, lo habitual de la Pegasus es que vayan sacando como... A la vez que van sacando las actuales, van recuperando antiguas. Entonces, la primera Pegasus suele salir habitualmente. La del 89 también suelen salir habitualmente. O sea que sí que se hace influyendo en muchas de las zapatillas de moda más buscadas son, bueno, lo que decía Pablo, ¿no? O sea, desde Air Max 1, Asics Headlight 3 y 5, Cayano, o sea, la primera Cayano se sigue reeditando y fíjate, vamos por la... ¿cuánto? 30 yo creo, o 30 y poco. Sí, estaba viendo yo, por ejemplo, antes le comentaba a Chema que a mí, pues por la relación que he tenido un poco también con la marca, a Salomón le pasó un poco también con las XT que las están reeditando ahora, que era una zapatilla que ellos vendían con roturas de stock
continuas, porque es que era la estética, ¿no? Que lo hablaba sobre todo de chicas con vaqueros, con una que luego ni ibas a la montaña ni nada, pero era la zapatilla que por su estética y combinada con la ropa era un poco lo que se llevaba un poco de casual, ¿no? Sí, XT6 y XT4, sí. O sea, son como... Y la gente de Salomon con la que he hablado yo te lo decían, dices que vendíamos, o sea, luego a lo mejor la gama que tienes es el Lab o la que tenían en su momento de trail running, dices que el otro lo vendíamos, o sea, pero 10, 20, 30 veces más, o sea, que era una auténtica locura, ¿no? Y además, en el caso de, por ejemplo, estábamos hablando de Jordan, siempre hay como un vínculo, más allá de que pones la zapatilla Jordan, ¿no? Pero hay un vínculo real. O sea, quien lleva una Jordan suele conocer quién es Michael Jordan, le suena la historia, Pero, por ejemplo, Salomon, quien va con una XT6, es una cuestión estética, sí, y que no tiene nada que ver con... O sea, no le hables de Kilian Jornet, de la época de Salomon, de tal, porque no va por ese lado, ¿no? Sí, y a mí al final me parece muy divertido. Me parece muy divertido que la gente saque de contexto un producto y lo utilice para otra cosa que no está en la idea original, no estaba esa idea. A mí me parece muy divertido y, o sea, siempre hay la broma esta de preguntarle a la gente que va con camiseta de los Ramones a ver si te dice tres canciones de los Ramones, ¿no? O de Joy Division. Y es como, bueno, no sé, ¿qué le tenemos que pedir? ¿3 montañas a la gente que lleva una Salomon? ¿O qué? O sea, cada uno que lleve las prendas que quiera, porque además, si nos ponemos a tirar del hilo, todas las cosas que llevamos tuvieron originalmente una función. Siempre pongo el ejemplo de las chaquetas, las trencas que tienen, no sé cómo se llaman, estos cierres que van como con una cuerda y que se cierran a un lado. Sí, como con una presilla, sí. Se cerraban a un lado porque se diseñaba para la gente que subía en un barco. Entonces, si subías por una maroma, no podías tener la apertura en el medio porque era peligroso. Entonces lo hacían a un lado y además ese tipo de cierre y no con botones era fácil hacerlo con las manos frías o con las manos mojadas. Pero tú no ves ahora a alguien con una trenca y le dices, tío, ¿qué haces? Que no llevas que no estás en un barco. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nos olvidemos de la función original y lo disfrutemos, si queremos disfrutarlo, en otro sitio o en otro contexto, ¿no? Entonces, yo soy muy relajado con ese tema. Es que alguien quiere llevar una camiseta de los Ramones porque le gusta a los Ramones y acaba de descubrirlo y tal, pues muy bien. Que quiere llevar una zapatilla de montaña para ir a comprar pan. Con Gore-Tex para que te suden los pies en la discoteca, pues también, ¿vale? Claro, resignifica mucho. Claro, que al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Con el mundo de sneakers, la cultura pop es eso, es coger cualquier cosa que te pase por delante, resignificarla, mezclarla y darle un nuevo aire. ¿Crees que veremos algún día eso con las zapatillas de placa de carbono? Bueno, ya hay por ahí una cuenta de Instagram que va recopilando fotos de Alpha Fly, de modelos así, como fuera de contexto, ¿no? En aeropuertos, y ya se está empezando a ver, no creo que sea, pero no creo que sea el camino. Yo creo que algo más puntual y más anecdótico que algo real, ¿no? Pero bueno. Y lo que sí es que, volviendo a Kipchoge, como alguien que popularizó estas medias suelas sobredimensionadas y tal, sí que, igual no las placas y Alpha Fly y tal, pero esa estética sí ha llegado a la calle y sí se ve habitualmente, ¿no? Y yo creo que las placas de carbono tienen un problema y es que no son cómodas. O sea, a la primera puesta no es lo que más... Para andar no son cómodas, ¿no? No. Entonces tiene ahí ese punto, pero bueno, también sabemos que
en todo lo que tiene que ver con la estética, la comodidad no es el foco. La comodidad a veces entra y a veces no. Nadie elige solo por comodidad. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, este año cuando estuve en Boston hice una colaboración ahí con Puma, con una zapatilla nueva que sacaron de placa, una super zapatilla que a nivel técnico pues es una pasada, pero claro, luego allí nos estuvieron enseñando que tienen ellos como un laboratorio de ideas de zapatillas totalmente estrambóticas, un poco como llevando al extremo el diseño de zapatillas de correr, que dices tú, eso no va a llegar nunca, pero claro, sí que tenían un concepto, precisamente por lo exagerado del diseño, de decir, pues eso, si lo veo en una pasarela de moda, no me chocaría para nada porque son conceptos un poco extravagantes o extraños o excéntricos de lo que es la zapatilla de placa, aunque luego no lleve placa, pero digo, no me extrañaría verlo algún día en algún sitio. Porque además el rendimiento tiene unos marcadores muy concretos, pero cuando le dices a una marca, vale, aquí no necesitas esto, sino puedes investigar hasta donde tú quieras, es como, bueno, pues investigo por ahí y quizás de ahí acaba llegando algo incluso al rendimiento. Entonces, todos estos prototipos, todas estas ideas locas, es como, para mí son como el Día de Reyes. Como disfrutar de ver hasta dónde se puede llegar. Claro, es que es muy, muy interesante. Bueno, oye, a lo mejor tienen algunos usos, no sé, se me ocurren para la gente que va a discotecas techno o algo así, o que hacen bailes que consisten en saltar mucho, a lo mejor la placa le puede valer, ¿eh? Bueno, hay casos que a mí me parecen muy curiosos, que fíjate, se dan más en Estados Unidos por como la manera que tienen ellos de entender el deporte, ¿no? Que sabéis que en las etapas universitarias y en institutos y tal, hay como momentos de cada deporte. Entonces tú de tal fecha a tal fecha corres, de tal fecha y haces cross, y todo el instituto y toda la universidad se centra en eso. Luego es el momento del baloncesto y muchos de los que hacían cross luego hacen baloncesto. Luego es fútbol americano, o sea, va así. Y entonces hay mucha gente que es multideportista y que pasa de un lado a otro. Y también me parece muy interesante cómo mucha de esa gente coge como estéticas de un deporte, lo lleva a otro, ideas de rendimiento de una le lleva a otra, y que es algo que aquí es más difícil porque no tenemos esas culturas de multideportista, ¿no? De alguien que destaque en varios deportes. A mí en España se me ocurre Auri Boquesa y pocos más, ¿no? Que hayan Carlota Castrejana. Sí, hayan cambiado de deporte. Pero Salma Paralluelo, Salma que está también. Pero no está tan en la cultura y a mí eso me parece muy interesante por cómo puedes coger técnicas y estéticas de un deporte y llevarla a otro. Eso por ejemplo, a mí me parecía un laboratorio súper chulo. Yo me divertía. Dentro de que no soy nada friki de las zapatillas o del estilo, no me considero alguien así con mucho estilo muy cercano a la moda. Yo me voy poniendo, soy muy funcional, ¿no? Pero, por ejemplo, en la época que estaba en la Blume, era muy gracioso intentar adivinar de qué deporte era el deportista con el que te cruzabas por el pasillo o por la pista, porque pasaban por allí, viendo el calzado que llevaba, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, a las de gimnasia rítmica o artística, pues les veías que les mandaban a veces correr, pues iban con sus Reebok Classics, con su tal, si veías a uno con una J. Hyber así como de piel de tal, eran nadadores, estaba claro, porque no tienen zapatillas técnicas de running, ¿no? Los que vivan con las zapatillas cantosas y con poca amortiguación eran triatletas. O sea, era muy gracioso ver esa estética en ese mundo, ¿no?, tan cerrado, que se mezclaban muchos deportes y muy orientado al rendimiento, esas diferencias estéticas de los deportes que se mezclaban, ¿no? Y había diferencias y a veces, o a veces decías tú, pensaba que era de tal deporte porque va con tal zapatilla y luego resulta bueno, que otro. Eso se podía hacer, digo se podía porque cada vez cuesta más, por lo que estábamos diciendo, cuando te ibas a una carrera internacional. Te vas a correr el maratón de Boston
y vas a coger el avión en Madrid que va a Boston y dices, a ver cuántos de los que montan al avión también van a la carrera. Y empiezas a mirar los pies y dices, uy, esas zapatillas, ese corredor, ese lleva no sé qué, tal, pero claro, ahora es casi imposible. Bueno, y dentro de eso, conoces de dónde son por las marcas, ¿eh? O sea, hubo una época que en España New Balance significaba que venía de Estados Unidos. Hubo un momento en los 80 y principios de los 90 en los que, bueno, yo soy de Cádiz, ¿no? Y yo reconocía a la gente de Madrid que venía a veranear porque llevaba New Balance. Si llevaba New Balance era de Madrid, entonces era como muchos mercados muy cerrados, ¿no? Quizás ahora pasa con On, ¿no? Tú lo ves y identificas muy fácilmente de dónde. Y antes era como mercados más locales. A mí, un colega que estuvo muy involucrado en el hip hop a principios de los 80 en Madrid, me decía que ellos reconocían hasta de qué barrio eran por las zapatillas. Si llevaban una zapatilla eran de un barrio y si llevaban otra eran del barrio opuesto, ¿no? Era como... Al final, yo creo que es una parte muy interesante, ¿no? De qué significa el producto para quien lo lleva, ¿no? No es solo una cuestión de funcionalidad, sino qué quiero comunicar con esto. En ese caso es pertenencia, ¿no? Es yo quiero pertenecer a este grupo, yo quiero que se me identifique como parte de esto. Y volviendo otra vez al mundo de los deportistas y de su influencia, en este caso en el mundo del marketing y de la moda deportiva, de la moda de calle fundamentalmente, hablabas de Kipchoge, ¿no? Y cómo es muy difícil encontrar maratonianos que sean un ejemplo o reconocibles fuera de su ámbito deportivo, ¿no? De los seguidores del deporte. Justo hace unas semanas se ha publicado la lista de la, no sé si es una publicación o si es algo más, de la web Sports Pro, que busca a los atletas más marketeables, no sé cómo traducir esta palabra, ¿no? Most marketable athletes. Y saca a los 150 y hace un foco en los 50 primeros, fundamentalmente. Y claro, futbolistas, el primero es Hamilton, de Fórmula 1, y después hay una pléyade de futbolistas fundamentalmente, baloncesto, el primer español es Carlos Alcaraz, tenista en el puesto 18, y encontramos al primer atleta en el puesto 24, además justo por debajo de Lamine Yamal, y es un velocista, es Noah Lyles. Y conforme vamos bajando de atletismo, no hay otra cosa que no sea track and field. Es velocistas. Y me atrevo a decir que la lista es un poco yanquicéntrico, puede ser. Probablemente. Hay mucho futbolista europeo, sorprendentemente. Mucho futbolista del Barça, no sé por qué. No, me llama la atención porque no sé si Lyles es una referencia, no sé si en Europa, en el resto del mundo. Sé que en Estados Unidos sí. Es muy americano, sí, exacto. Y que con la serie esta de Netflix quizá un poco más. Correcto. O quizá un poco menos, después de haberla visto. Bueno, cuidado, que la ropa que llevo yo puesta hoy, esta chaqueta se la vi a él en esa serie, ¿eh? Cuidado. Vale, funciona. Sí, pero ha habido otros atletas que han hecho series, lo comentábamos cuando hablábamos precisamente de esto, y por ejemplo un tío como Ingebrigtsen, el noruego, que ha hecho también su serie, y está claro que a nivel deportivo tiene una influencia brutal, a nivel de entrenamiento con todo el tema del método noruego y la leche, pero sin embargo a nivel estético no... Bueno, mira, hemos hablado de tanto él como Kipchoge tienen sus propias líneas dentro de Nike con su nombre. Yo creo que sabéis que Nike ha cambiado de CEO hace justo un año, y una parte de este CEO es un histórico de Nike que se ha creado a finales de los 80, es alguien que entró como becario y ha ido subiendo hasta CEO, ¿no? Y este en su presentación como CEO siempre hablaba de volver a Nike a ese momento asociado a los deportistas, ¿no? Y yo he entendido estas dos líneas con Kipchoge y con Ingebrigtsen como
más que como algo importante comercialmente para la marca, como un signo de decirle a un corredor o a un atleta, tío, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando en el mismo idioma. Porque no sé yo hasta qué punto son vendibles una zapatilla de Kipchoge, quizás un poco más, pero de Ingebrigtsen, no sé. Bueno, no sé hasta él qué punto. como influencer en ese sentido, claro, genera muchos sentimientos encontrados. Es verdad que es un referente en el rendimiento, en el performance, pero no sé si como persona o como modelo de vida es tan apetecible. Y te hablaba de los velocistas porque creo que a los velocistas les pasa un poco como, bueno, hablábamos antes fuera de micrófono Pablo y yo de Usain Bolt, ¿no? El velocista tiene ese carácter como deportista más de estrella loca, desenfadada, se puede permitir un punto más macarra. Los maratonianos somos, y lo somos porque creo que yo me considero más maratoniano que otra cosa, como más vida contemplativa, ¿no? Influyes, pero de otra manera. Influyes en gente que se quiere tomar la vida con pausa, con distancia. No vives ese momento loco, desenfadado, que a lo mejor la moda conecta más con eso. Bueno, un tipo de moda sí que creo que es es muy velocista, ¿no? Y estoy pensando en muchas de las referencias. O sea, estoy pensando en Carl Lewis, que tenía su propia línea de ropa y iba del atletismo a la música. Pero es que además me parece que un velocista es más vendible en el sentido de que tú puedes tener a alguien 10 segundos delante de una tele y decirle, vale, pues acabas de ver la mejor carrera del año. Y este tío es el más rápido del mundo. Pero tenerle a alguien 2 horas iba a decir 2 horas y 10. Bueno, 2 horas y 3 o 2 horas y 2. Y decirle, bueno, o como pasa en grandes maratones, ¿no? Que es difícil explicarle a la gente que el tiempo en ese maratón no lo puedes relacionar con el tiempo en otro, ¿no? Como, bueno, y estás hablando del maratón de Nueva York y es un tío que ha acabado en 2:08 cuando... Y luego yo también, por ejemplo, en ese aspecto siempre digo que hay cosas que parece que son una chorrada, pero claro, tú dices, la carrera de 100 metros son 10 segundos, pero la retransmisión cuando tienes en prime time la final del Mundial o de los Juegos Olímpicos de 100 metros lisos son 5 minutos lo que dura el evento. Y son 10 segundos corriendo, que tú corriendo no ves nada, ves a los tíos ahí a toda castaña, pero tienes 4 minutos y medio que les están enfocando la zapatilla, parados, que se ve perfectamente. Al maratoniano tú le ves en marcha corriendo, sudando, con mala cara encima, a veces echando ahí el escupitajo que no es muy estético, y la zapatilla, mejor momento, ¿no? El producto no lo ves, no lo ves, ves el color, ahora que es lo que se centran, ¿no? Las marcas deportivas con los corredores en ruta, pues en intentar pues el color de las camisetas, el diseño de las camisetas, los colores de las zapatillas. Tú llega un momento que ves la cabeza de carrera del maratón y dices, van todos con Nike porque llevan las zapatillas amarillas, o las llevan todas rojas, o van con Adidas porque van todas blancas y negras, porque no da tiempo a ver mucho más el producto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en un salto, por ejemplo, un Duplantis o un saltador de longitud o un corredor de 100, sí que da tiempo a que la cámara se centre ahí en el producto mucho más. Bueno, en ese sentido se pone el ejemplo siempre del tenis, ¿no? Que en el tenis es un tío que va vestido de arriba abajo de la marca que le patrocina, así que en cualquier imagen de Alcaraz se va a ver el logo del sushi de Nike, porque desde la cara, la cinta, las muñequeras, o sea, no hay manera de que le hagas una foto a Alcaraz en el que no salga el sushi. Y son dos tíos que se pasan 5 horas, en el peor de los casos, jugando con tiempo para planos cortos, planos largos. O sea, el tenis es un escaparate para las marcas. Y quizás el maratón es justo el lado contrario. Yo, por ponerte una pega, te diría que es verdad que en el 100 pasa eso, pero también es verdad que en el 100 el momento culmen del 100 son
o Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, un poquito menos, en los que, por ejemplo, estábamos hablando de Lyles, él llevaría no ropa de la marca que le paga, que es Adidas, sino la de la equipación Nike de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en eso hay como... Y el producto no es tan vendible, el producto técnico, ¿no? La zapatilla, nadie se va a comprar las de 100, las de clavos para y la de calle. hecho, hace poco hubo una polémica porque Lyles pidió públicamente a Adidas que le creara una zapatilla específica para él. Pero es que tampoco es algo habitual en el atletismo, zapatillas con el nombre de corredor. Tienes que ser Ben Johnson probablemente para ello. Claro, y ahí, por ejemplo, hay una diferenciación muy clave que he visto yo con el tema del trail. En el ámbito del trail running sí que hay ese concepto, ¿no? Que hemos visto, pues, por ejemplo, en los laboratorios de desarrollo, la zona de desarrollo que tiene Salomon en Annecy o otras marcas que hacen un producto ad hoc para el deportista en concreto, y a partir de ahí, como si fuera la Fórmula 1, el prototipo, y a partir de ahí van desarrollando productos que sacan después, pues las zapatillas de François Daen, las zapatillas de Kilian, las zapatillas de hecho, Salomon en Annecy tiene, si te han hecho el tour aquel que te hacen, no lo he hecho. Hay una parte en la que casi te llevan así en volanda, porque te dicen, vale, esta es la parte que le dedicamos a los deportistas. Entonces, hay una parte en la que van los atletas de élite y se diseña exclusivamente, se adapta para ellos. Entonces, claro, no te dejan que ni que mires fotografiar, muchísimo menos. Sí, pero sin embargo, por normativa en World Athletics, lo que es atletismo, el atletismo de pista y de ruta, están prohibidos los prototipos. Tiene que ser, hay una normativa específica para el calzado, que tiene que ser una zapatilla que esté a la venta desde hace X tiempo, que lleve una tirada mínima, que además ahora con todo el tema de la placa de carbono, eso se ha desarrollado mucho esa normativa, porque claro, había que evitar que de repente apareciera allí uno con unas zapatillas que vete tú a saber lo que llevan. De hecho, yo hay un momento en el que me he perdido porque acaban permitiéndose ciertos prototipos, pero con una fecha determinada. Sí. Tiene que ser entre tal fecha y tal fecha. Entonces, hay un momento en el que yo creo que hemos hecho esto demasiado complicado y evidentemente es elegirla para el alto nivel, pero para el resto se nos queda como, bueno, es un mundo como de Fórmula 1 en el que hacen cosas que nadie termina de entender, ¿no? Y que solo le afectan a ellos y ya está. Pues no solo Fórmula 1, pero sí que afectan a los que compiten de forma oficial. Porque, por ejemplo, con esta zapatilla que lanzaron Puma, con la que corrí en Boston, yo me acuerdo que me la mandaron pues como un mes antes o un mes y medio, y yo dije, pues voy a probarla en alguna carrera para ver qué tal antes de correr. Y claro, digo, me la pongo en la media maratón de Madrid, me acuerdo que era el 6 de abril, creo que era. Y menos mal que me dio por mirar el listado que tiene World Athletics de las zapatillas que están autorizadas para competir, con la fecha, que viene la fecha desde cuando están autorizadas, y la zapatilla que me habían mandado no me la podía poner hasta el 15 de abril. Y el maratón de Boston era el 21, o sea que no la podía utilizar en competición antes, ¿no? Que al final también es un poco como lo llaman en marketing, que está confiscado, ¿no? Que no lo pueden publicar hasta la fecha. Como es un poco eso también. Dice, oye, no lo puedo. ¿Quieres que estrene una zapatilla el 21 de abril y no la puedo usar? Pablo, me consta que se iba a entrenar al retiro de noche para que no le vieran con la zapatilla. Claro, digo, a ver si me van a hacer una foto. Claro, me decían, no puedes publicar nada, tal. Aparte de no publicar, digo, es que no me las puedo tampoco ni poner para competir. Pero bueno. Sí, bueno, es algo habitual en las zapatillas que tienen como su fecha de embargo, en la que toda la prensa no puede hablar de la zapatilla hasta una fecha, que es cuando se crea la campaña. También hay marcas que crean la fecha de embargo y ellos mismos se encargan de filtrar antes el producto para ir creando un poquillo ahí. Pero fíjate, y a modo de anécdota, que esto seguro que te interesa, porque está pasando ahora. Ahora mismo hay una normativa de World Athletics: para competir en pista no puedes tener una zapatilla en carreras de más de 2,5 centímetros, me parece que es de altura de la media suela. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo cualquier zapatilla de asfalto, de running,
es más alta, tiene más El más doble media casi, suela, ¿no? prácticamente, casi todas. Entonces no hay posibilidad de utilizar tu zapatilla que has utilizado el fin de semana para correr un 10K, ponértela en la pista. Y claro, yo por ejemplo, que tengo armario ahí acumulado, estoy tirando de zapatillas antiguas, de las que eran muy bajitas, que utilizabas para competir hace 10, 15 años, pues unas Asics Starter o unas Streak Race de Nike, que son muy, muy bajitas, con muy poca amortiguación. Pero claro, ¿qué pasa? Que esas zapatillas, al ser tan antiguas, no están en el catálogo de ese listado que tiene World Athletics publicado con las zapatillas que son autorizadas para poder competir. Entonces, claro, tienes que andar allí hablando con el juez y decirle, no, mira, es que no, mídemela, pero claro, una zapatilla que tiene a lo mejor que tenía yo ahí en el armario que tiene 15 años, pero me sirve porque cumple la normativa, pero no está en el listado porque es una zapatilla de hace 15 años. Entonces no. Fíjate, la Tarter es una de esas que ya ha pasado a ser un producto de moda y ha tenido colaboraciones y tal. O sea que ya ha pasado como a otra vida. Pues todavía tengo algunas yo por estrenar, porque es mi zapatilla que utilicé. Oye, pero eso en las maratones. eso tiene mercado, eso hay un mercado de coleccionismo de esto, Quique. A lo mejor tiene allí una pasta en el armario. No sé, yo no sé. No, yo creo que ya pasó esa época de pensar que una zapatilla vieja tuya va... Si no te llamas Michael Jordan o algo así, es muy posible que no te hagas rico con las zapatillas viejas que tienes ahí guardadas. Vaya, lástima. Y luego, No, por último, por ir lo que, cerrando... Lo que decías Perdón, sí, decías que una cosa que me está pareciendo divertidísima es que, claro, la World Athletics te hace medir la zapatilla en 2 puntos concretos, ¿no? Para ver la distancia. Y me gusta mucho lo que están haciendo ahora las marcas, lo ha hecho muy descaradamente Mizuno, que es recortarle el talón para que tú empiezas a medir mucho más adelante, con lo que tú puedes meterle mucho volumen detrás, pero sin que empiece a contar es como ir luchando entre las normas que ponen, ir jugando con el límite. O sea, me parece una situación No, divertidísima. incluso hay desde marcas fuera. que están lanzando zapatillas que no cumplen la normativa pensando solamente en el corredor popular, de decir, Sí. no, la nuestra es la que tiene más espuma de todos, tiene 6 centímetros. No le valdría a ningún corredor para ganar una carrera, pero bueno, pero tú, como te va a dar igual, porque tú lo que quieres es vas a hacer 3 horas o 4 horas y nadie te va a preguntar nada, pues te la Claro, puedes pero al poner. mismo tiempo esas zapatillas necesitan un canal de exposición, como puede ser que en el podium del Maratón de Nueva York haya alguien con esas zapatillas. O no, Supongo bueno. que al final todo va equilibrándose por ahí. Yo creo que ahí volvemos a lo mismo. Durante mucho tiempo las zapatillas que usaban los corredores de élite estaban tan lejos de lo que podía utilizar un corredor popular que había ahí un hueco, ¿no? Bueno, un popular sabía que nunca había utilizado zapatillas de clavo, entonces, bueno, miraba las zapatillas de el Guerrero como una curiosidad, pero sabía que nunca iba a tener acceso a ellas ni las iba a probarlas. necesitar. Claro. Yo, por último, queríamos hablar también contigo, Quique, de la irrupción de nuevas marcas en el mundo del running. Ahora, sobre todo con la incorporación del público más joven y de las tendencias que hay ahora de marketing, las barreras de creación de nuevas marcas técnicas como que están bajando un poco, tanto a nivel tecnológico como de costes de producción, etcétera. Se me ocurre un ejemplo, aunque no es tanto de rendimiento, pero sí que ha tenido una irrupción muy grande, una marca muy reciente como puede ser Lululemon, o por lo menos es reciente en el mundo del deporte, que justo en la lista que te comentaba, hay 4 atletas de los primeros 50 que ya son patrocinados por esta marca y que sí que están desplazando, a veces de una manera bastante salvaje, a ciertas marcas consolidadas. ¿Crees que empieza a haber hueco para que en las zapatillas de running se metan marcas muy nuevas y desplacen y cambien un poco el ecosistema que conocemos? Sí, yo creo que es algo que está pasando directamente. Yo creo que los 2 casos más claros son On y Hoka. Y
quizás Hoka se ve más los dos son productos técnicos, pero quizás a On le falta verlo en carreras populares y no es algo tan masivo como Hoka. Pero Hoka sí que ha comido una parte del mercado de las grandes. Y yo creo que las grandes marcas sí que están pendientes de eso. Yo creo que esta reestructuración de los formatos de Nike que ha creado, antes había como muchos silos pequeños y lo ha reorganizado, ha creado como 3 grandes bloques, Pegasus, Vomero y Structure, y cada una tiene 3 líneas. Es una manera como más sencilla de llegar a la gente. Esto que está haciendo Adidas, por ejemplo, con la Evo SL, que es un producto al menos comercialmente es muy atractivo para el corredor que se acerca, porque es una zapatilla muy bonita, muy visible, muy identificable. A mí me parece peligroso porque no creo que sea la zapatilla más adecuada para alguien que está empezando a correr. Bueno, ese es otro tema. Pero es una buena zapatilla y con una estética muy impactante, ¿no? Estas típicas zapatillas que encajan en la moda y encajan en el running, ¿no? Entonces yo creo que todas estas respuestas son sobre todo de Adidas y Nike, que han visto que algo estaba pasando por debajo y que tenían que responder de alguna manera. Que sus estructuras fáciles de siempre no funcionaban no funcionaban en la perspectiva actual del running, que es muy distinta, ¿no? Yo creo que hace 5 años nos dicen que la gente va a entender un club de running como si salieran por Un la club noche social. a tomarse algo, que es lo que está pasando ahora mismo, y es como, buf, y al final esto pasa siempre, ¿no? Que quien responde más rápido ante estos cambios son siempre marcas pequeñas y que pueden entender mejor al consumidor. Marcas grandes necesitan arriesgar más en cualquier cambio, así que tienen que estar como más seguras del siguiente paso que van a dar. Claro. Bueno, tú te lo estarás pasando pipa, ¿no? Como experto. Para mí, la gente me dice, tío, porque las zapatillas ya no son lo que eran. Digo, pero es que estamos en el momento más divertido. Porque miras a una marca china que no conoce, que de repente, estoy pensando en Mount to Coast, y hace un zapatillón y es como, tío, desde cualquier sitio te puede salir algo que no está relacionado con grandes marcas, con grandes nombres. Así que para mí está siendo divertidísimo y una opción como para mirar a muchos sitios. Sí, ver desde dónde va a saltar el próximo, ¿no? De decir, a ver cuándo empiezo a ver una zapatilla que no me espero en un sitio que no me espero, ¿no? Por ejemplo, con lo de Hoka. Darte cuenta de que no tienes ni idea de nada. Claro, pues, por ejemplo, con lo de Hoka, yo hablando alguna vez, decía, no, es que el problema, sí, han ganado cuota de mercado en corredores, en tema de montaña, dice, pero el subidón de Hoka está viniendo de que el típica persona mayor que sale a andar, es que la Hoka es la zapatilla más cómoda para andar, para darte un paseo, el paseo que das a lo mejor de 5 o 6 kilómetros andando por las afueras del pueblo, por las afueras o por un parque y tal, y ves a la gente mayor que sale a andar y va con Hoka. Y dices tú, pero claro, esto no se va a meter ni un ultra, no va a hacer, está claro que no va a hacer ningún ultra, ni va a hacer nada de montaña y tal, pero cuando traspasan un poco ese tipo de punto, pues... Y marcas que han cambiado por completo la silueta que consideramos habitual de una zapatilla. O sea, se ha cambiado ya el rocker, la parte de delante de las zapatillas, que ya vemos como algo habitual, que la zapatilla sea como un balancín. Hay marcas en eso todavía no es tan popular, pero marcas como Altra o Topo que hacen
una puntera mucho más amplia para la zona de los dedos. O sea, que Sí, estamos eso, por viendo ejemplo, muchas empezó cosas. la marca MTV, que no sé si te acordarás Sí. tú, si la conoces, Claro. que empezaron con eso y esa zapatilla la veías tú y decías, pero ¿qué zapatilla es esta así que parece que es un balancín ni de coña? Y ahora, pues, fueron... Sí, quitando, o sea, la parte de atrás no es igual, porque aquello era premeditadamente inestable. La idea era crear una pisada que en la que tú te movieras como por arena, entonces tú forzaras al pie a que cada pisada sea inestable e ir corrigiéndote. Esto no, esto es más sentido de impulsarte, pero sí, hay un punto de que la idea es la misma, ¿no? El hacer el balancín, la puntera hacia adelante. Por cierto, Así que una duda que me ha surgido a mí, que a lo mejor entre los dos me la podéis resolver. Hablabas de marcas chinas. ¿Qué fue de la marca Li-Ning? Que cuando las Olimpiadas parecía que iba a sustituir a todas las marcas deportivas y de repente llegó a vestir a la selección española, si no me equivoco, y no sé si sigue existiendo. bueno, la selección española de baloncesto te refieres, De baloncesto, ¿no? es cierto, es Sí, verdad, sí. es verdad. Pensaba que era la olímpica, no, la olímpica no. Bueno, Li-Ning sigue activa. Yo creo que ahora mismo no es de las top en China. Yo creo que Anta le ha adelantado. Anta pertenece a un grupo en el que está, por ejemplo, Salomon. Y si no me falla la memoria. Y Li-Ning, lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos una visión un poco sesgada de las marcas porque llegan a través de distribuidores, ¿no? Entonces, el distribuidor en España de Li-Ning apostó muy fuerte y no le funcionó. Entonces, en España hemos visto como un pico muy exagerado de Li-Ning estaba en todas partes y Calderón tenía sus propias Li-Ning y vestía a la selección española y de repente desaparece. Pero yo creo que eso es más por lo que pasó en España con el distribuidor, que Li-Ning en grandes números sí ha bajado y ha bajado bastante, pero no ha sido todo o nada que hemos visto en España, ¿no? Que ha sido como un interruptor de repente, es como plum, desaparece. Sí, de hecho, bueno, yo me parece recordar que en su día se rumoreaba que iba a sacar o que iba a traer al mercado español las zapatillas con placa. Cuando Nike empezó a sacar sus Vaporfly, se rumoreaba que las siguientes iban a ser suyas. Y vamos, yo que no recuerde, no he visto. No recuerdo yo eso. Igual fue un rumor que me llegó que tampoco va a ningún lado. Pues, Quique, muy interesante. No sé si nos dejamos muchas cosas. Seguro. Podríamos seguir hablando toda la mañana. Tratar antes de desconectar con Quique. No, bueno, creo que hemos tocado un poco todos los temas que teníamos ahí que le habíamos comentado, pero bueno, agradecerle que compartir este rato. Hay, pues eso, muchas historias del mundo del running que están muy relacionadas con las marcas y con los modelos y con esos saltos un poco que no saben de dónde vienen, ¿no? De cuando un modelo se viraliza y se empieza a utilizar en pues más a nivel casual y demás. Y bueno, y yo sí que quería, como última pregunta o última cuestión, hemos visto la revolución que ha supuesto el tema de la placa de carbono en las zapatillas. También quizás, aunque no se ve tanto, no se habla tanto, también el de los upper proyectados, estos de plástico proyectado que se están haciendo tipo Matrix o tipo que va todo, pues eso, un poco como inyección o como hecho a medida, entre comillas, o no tan a medida, aunque hay algunas zapatillas que sí que se hacen a medida. Pero él, no sé si tú tienes una idea o te atreverías a hacer una predicción de por dónde van a ir a lo mejor las nuevas innovaciones o cambios que puedan venir en el mundo de las zapatillas, y van a venir por nuevas geometrías y van a venir por nuevos materiales y van a venir por, no sé si tú ahí te atreves a lanzarte a la piscina. Yo con esto me he equivocado tantas veces que no hubo un momento, y no hace demasiado, que el futuro era el 3D. O sea, todo parecía que las marcas estaban yendo hacia el 3D, incluso la fabricación en Europa. Alemania tenía fábricas propias en Alemania
en las que creaban las zapatillas en 3D, porque en el momento en que estás haciendo un producto en 3D no necesitas tantas manos de obra sin cualificar y necesitas mano de obra cualificada, así que eso facilita la vuelta a la producción en Europa. Me parecía como una idea genial y veía ahí el futuro y de repente parece que se ha frenado todo. Yo te diría que más que en las zapatillas, yo en el running estoy viendo un cambio importante en la ropa. Yo creo que hemos cambiado la estética del running en muy poco tiempo y casi sin darnos cuenta. Vuelvo a poner a Kipchoge como ejemplo de hace 10 años, ¿quién utilizaba mallas para correr en un maratón? Era una cosa poco habitual. Y a partir del Breaking 2 se ha convertido como en la silueta básica de un corredor de élite, ya entra la malla. Y en esta última carrera de Kipchoge ya nos dio como el paso siguiente, que es, venga, pues ya no utilizo camisetas de tirantes, sino manga larga y... La toquilla de punto. Sí, me parece, y no creo que sea casualidad que es un producto al final que se probó, se testó antes en el trail, y creo que en el running queda mucho trabajo con marcas que sepan identificar al final lo que decía Pablo un poco, de una zapatilla es difícil de identificar en movimiento, pero la ropa sí. Y o haces lo que ha hecho Adidas con sus zapatillas de gama alta y con la Evo SL, que es 3 franjas que identificas muy fácil la zapatilla, o juegas con el textil. Y creo que ahí hay un margen interesante para las marcas. Pues bueno, seguiremos pendientes. Porque es un tema además que nos apasiona. Una manera de no responderte y así. Esto queda grabado, así que dentro de 10 años lo sacaremos y diremos, tenía razón, Kiko. Sí, pero el textil es una asignatura pendiente siempre en muchas marcas de running, que eso, vendían bien las zapatillas, no había problema, se vendían, pero no eran capaces de vender la parte textil por marcar esa diferencia con... En el mundo concreto del running, ¿no? Pues al final, claro, como camisetas te regalan en cada carrera, entre comillas, pues la gente, para que se compre una camiseta, y ahora encima te regalan camisetas técnicas, por ejemplo, Salomón en los últimos años, pues ya decidía en sus carreras, en la Cegama, en Ultra Pirineu, regalaban camiseta, pero camiseta de algodón, que luego te pones para vestir, o yo me acuerdo, yo tengo un polo muy chulo de Cegama así verde, un polo de algodón, pero que un poco de decir, oye, que la ropa técnica te la tienes que... A ver si conseguimos que la gente se compre las camisetas técnicas, no dejamos de regalarlas. Sí, yo creo que la gente, además, ya es capaz de... Hemos dado el primer paso, que es que hay mucha gente que ya ha identificado que, oye, la camiseta que me dan en una carrera popular está muy bien, pero no es no es el ideal. Y yo creo que venimos de un momento de esta me vale y ahora es el momento en el que los corredores ya se han dado cuenta de que eso está bien como para algunos momentos, pero para otras cosas necesitas algo más. Entonces ahí entra un poco lo que os decía, ¿no? De que creo que hay como mucho margen en el textil. Y en accesorios y tal, pero vamos, eso ya va unido a nutrición, a mucho. Sí, eso es lo que hablábamos, por ejemplo, en el episodio anterior con May Allen, ¿no? De que ahora la gente sí que busca un outfit, que ahí están entrando marcas, pues como marcas que vienen de la moda, como ISO, como Zara, que están entrando en el mundo del running, sobre todo a través a lo mejor de la mujer, que en ese aspecto lo tiene más claro, de decir, no, pues a ver, si yo voy con unas zapatillas rojas, pues te voy tal, y voy con un top además asimétrico, y que lleva una faldita, y que lleva no sé qué, y todo mucho más yo recuerdo estético. Que hubo un momento en el que igual la mujer era el 30% de las carreras y en los espacios de las marcas ocupaban mucho más espacio la mujer que el hombre porque compraba más. Y claro,
cuando tú pasas de que en las carreras era el 30 y pasas a que en las carreras ahora está empezando a ser en España más del 50, como ahí hay mucha opción. Pues nada, Quique Marina, ha sido un verdadero placer. A ver si lo digo bien, SZ9. Ha sido un placer que nos atendieras hoy y hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Por cierto, como anécdota, SZ9, que es la talla de pie que se utiliza como estándar para hacer los modelos de, ¿cómo se dice?, de prueba, ¿no? De sample. Es esa la talla que tú tienes además, por eso te mandan, es fácil que te manden. Yo como tengo un 11, yo tengo un 11 USA, a mí nunca me mandan la de prueba. De hecho, esto es una cosa que, claro, es lo malo de llevar tanto tiempo en esto. Yo cuando empecé tenía un 9 clavado, pero ya no estoy cómodo con el 9 clavado, estoy más cómodo con un 9,5. Te han salchado el pie. Y la gente, alguna vez, claro, cuando me mandan una zapatilla, no, un 9, y yo, es que estoy más cómodo con el 9,5. Dicen, tío, pero eres... Digo, a ver, ¿qué hago? Tengo dos opciones, o cambiarme el nombre o quedar como un mentiroso, que es lo que soy. Pero no... Tengo un recurso fácil que es decir que es una talla 9 UK. Claro, te da medio número de margen. Eso es. Es poco creíble, pero es lo que se me ha ocurrido. Bueno, pues nada, pero funciona. Pues nada, muchas gracias, Quique. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Me lo he pasado genial y muchas gracias por contar conmigo. A la altura de algunos de los que me han precedido. Tenía ahí un poco de cosa porque teniendo a Javi Moro en la parte más técnica, o sea, lo que no quería entrar en esa parte que la controla mucho más, y así hemos tirado por otro lado, por el lado más relacionado pues con ha sido con muy marca. interesante, de verdad. Hemos aprendido mucho contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.